programa de la capital mexicana, de Ciudad de México, para disminuir la delincuencia juvenil. ¿De qué se trata esto? Es un programa que se ha aplicado en México que se llama Alto al Fuego y lo que quiere es arrebatarle a los carteles narco la juventud, los que terminan siendo soldados. Pues bien, tiene foco no solo en lo policial, sino que en lo social. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, viajó a Ciudad de México, estaba en México justamente para reunirse con autoridades mexicanas para comprender cómo se aplicaba este plan. Muchas veces se debate arduamente respecto de cómo se debe prevenir, enfocar o analizar el tema de la delincuencia juvenil con bandas organizadas. Este plan es un plan que en México ha traído ciertos resultados, no sé qué tan efectivo ha sido, podríamos preguntarnos aquello, pero aquí en Chile, ya que no tenemos la misma realidad de México, quizás puede ser exitoso. Estamos en contacto con un experto en narcotráfico mexicano, don Eduardo Gómez del Campo, al otro lado del Zoom. Eduardo, tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo cordial y fraterno desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, gracias, Eduardo. Primero estábamos hablando y analizando esto, que el subsecretario de Prevención del Delito de nuestro país haya viajado a conocer más detalles de este programa que se estableció en tu país, Alto al Fuego. Y Eduardo decía, ¿ha sido exitoso? Bueno, comencemos analizando cómo ha funcionado este programa Alto al Fuego. ¿Tú crees que ha sido lo exitoso lo que se ha planteado en México? Bueno, en realidad a mí me gustaría puntualizar varias cosas. Lo primero es que ustedes ya hacen mención, lo que antes no hacían en los medios, sobre delincuencia organizada. Antes decían narcotráfico. Hoy, y ya se veía venir, no es nuevo, que ya las redes de la delincuencia organizada transnacional han llegado y ya tienen presencia activa en Chile como en el resto de América. Eso no es nuevo. Y la delincuencia organizada como tal observa una cantidad de ilícitos que tienen que ver no nada más con el narcotráfico. El narcotráfico es una fuente de ingresos, pero también es cierto la extorsión, el secuestro virtual, el secuestro de alto impacto, el tráfico de personas, el tráfico de especies, una serie de tráfico de armas, una serie de delitos que van concatenados, ¿no? Entonces, de entrada sí ya llamar por su nombre a las cosas, y estamos hablando de delincuencia organizada transnacional, independientemente del modelo que estén utilizando de violencia explícita para, como también ustedes mencionan bien, mandar mensajes con un emisor, un medio y un receptor. El emisor, evidentemente, es el líder de la banda, preso. El medio es la violencia explícita a través de ese crimen tan espantoso contra su competencia. Y el receptor, pues, son las bandas locales que pudieran, por un lado, estar bajo su influencia y dos, también estar pudiéndole ¿Eduardo? competir por influencia. Sí. Quiero que nos expliques cómo funciona este plan Alto al Fuego en México, qué tan efectivo ha sido y si tú crees que se podría replicar en nuestro país de buena manera. Pero antes, quiero invitarte a escuchar las declaraciones del subsecretario Vergara en México, precisamente en relación a este programa. Prevenir los homicidios es una tarea fundamental y por eso mismo dimos nacimiento al Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, donde trabajamos en conjunto con el Ministerio Público, nuestras policías, gendarmería y otras instituciones del Estado. En el marco de este trabajo hemos estado evaluando lo que funciona y lo que no funciona en distintos países de América Latina. Y es así que fuimos a trabajar a la Ciudad de México, junto al programa Alto al Fuego, que ha demostrado reducir los homicidios de 4,3 homicidios diarios en el 2019 a 1,8 en el mes de abril del 2022. Con dos componentes, el policial y el comunitario, se trabaja sobre poblaciones focalizadas. Sabemos que tanto la violencia como particularmente los homicidios son generados por un número acotado de población, pero también en territorios bien particulares. Tenemos que poner a disposición de nuestro país las mejores prácticas y avanzar con determinación. Gobernar la seguridad significa también avanzar en programas que se alejen de la lógica de la mano dura y el populismo penal y que sean eficientes, que funcionen, pero por sobre todo que tengan la prevención del delito en su corazón de acción.
queremos alejarnos del populismo penal, un concepto del cual se ha conversado mucho aquí en el programa, cuando sacamos leyes rimbombantes e iniciativas rimbombantes que no tienen ningún efecto real. Pues bien, como por ejemplo la ley de los fuegos artificiales. La ley de los fuegos artificiales o los seguimientos a funerales de, comillas, alto riesgo. Bueno, en fin, se quiere hacer un trabajo focalizado. Ojo con lo que plantea el subsecretario Vergara. Dice, aquí es un trabajo focalizado sobre ciertos grupos de la población, ¿cierto? Sí. Es decir, en un barrio sabemos que tenemos tal problema, se focaliza el ataque del problema en esa población. Uno, y en México ha traído resultados positivos según plantea la autoridad. Sí. Dice, se baja de 4,3 homicidios diarios a 1,8 el 2022. Ya, pero pregunta, y aquí viene la cuestión del tema de fondo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en obtener esos resultados? Porque no es lo mismo un trabajo a 3, a 5, a 10, a 15, 20 años, que son los trabajos de verdad de prevención donde tú vas a poder ver un resultado serio. Y sobre todo que esto es un plan enfocado en lo social, no en lo punitivo. Por eso, veamos. A ver, Eduardo, veamos. A ver, a mí me gustaría primero puntualizar, este plan no es un plan nacional. Ni siquiera es un plan comentado. Esta es una estrategia que se aplicó en la Ciudad de México. Sí, lo dijimos. La Ciudad de México tiene un área geográfica que no alcanza ni el 1% del territorio nacional, y para cubrir la Ciudad de México tenemos tan solo un numerario de 80,000 oficiales de policía y algo así como 20,000 de diferentes corporaciones federales, contra 8 millones de habitantes. O sea, tenemos una cobertura que nos permite tener un acceso prácticamente inmediato. El subsecretario de ustedes se comunicó desde un centro de comando, el C5, que tiene cobertura de 16,000 cámaras a lo largo de la Ciudad de México. Cuando hablamos de 4.3 muertos diarios y bajarlo a 1.9, el que les dio esa información no dice que a nivel nacional seguimos teniendo 82 muertos por cada 100,000 habitantes. Claro, o sea, esta es una información focalizada. Exacto, se está refiriendo a las cifras del plan alto al fuego. Entonces, la estrategia nacional no ha funcionado para frenar la violencia nacional. Sí. La estrategia local en la Ciudad de México ha funcionado a medida que esa gran complejidad y ese gran número de oficiales están en persecución constante de las bandas de la delincuencia organizada, las cuales, lejos de actuar, han modificado su actuación y han dejado de ser violentas, pero la misma fuente que hace mención de bajar de 4.3 a 1.9 no hace mención del incremento en la violencia en los estados metropolitanos a la Ciudad de México. Tan solo el Estado de México hace 2 días tuvo 33 homicidios violentos y la diferencia es una calle. Entonces, sin duda el subsecretario hace mención de algo que yo suscribo totalmente. Hay que hacer un diagnóstico y el diagnóstico de él es acertado. Este es un problema que trasciende las fronteras policiales e involucra a la sociedad en su conjunto. Un plan general no va a traer resultados generales, hay que focalizarlo. Sí. Si es una colonia, si es una villa, si es una cuadra, si son 5 casas que presentan una complejidad específica, atacar esa complejidad desde todos los aspectos, que puede ser el social, el comunitario, el de valores familiares, el de educación, por supuesto, el de salud pública y también el policial, y prevenir sobre todo la impunidad, que no queden hechos sin castigo. Pero el hecho de que este crimen que ustedes mencionan del ciudadano peruano, por supuesto que hay que expulsarlo, pero solo si tenía una persecución o una orden de aprehensión en su país, pasarlo de cárcel a cárcel. Claro. Si él tenía un delito pendiente, debió de haber sido juzgado y condenado en Chile. Pero si tenía otros delitos de mayor o igual gravedad en su país, entonces sí lo expulsó, pero que el sujeto quede en prisión, ¿no? Ahí es donde hay que trabajar de la mano cuando se trata de delincuencia organizada transnacional. Eduardo, un plan de violencia tiene que ser más complejo. Hace algún tiempo tú planteaste, te leí en una entrevista que planteaste que Chile hoy día era como el México de los 90, que se veían cosas... Sí, lo dije hace un año. Ahí está, eso lo dijiste hace un año, en mayo del 2021, experto mexicano en narcotráfico, dice, Chile se encuentra como México en los 90. ¿Qué cosas ves tú en nuestro país que sucedían en México en los 90? Claro. ¿Y cómo has visto la evolución del Chile desde el año pasado hasta ahora? En 18 meses, porque si bien es mayo del 2021, ya estamos hablando de un año y medio, 18 meses,
Lo que yo he visto es una preocupación creciente por parte de la autoridad. O sea, la Policía de Investigación de Chile ha estado al tanto y a la altura de las investigaciones de inteligencia, mas no he visto yo una reacción del Estado como tal para prevenir este tipo de violencia que se veía venir, porque es cuestión de tiempo. Desgraciadamente las malas prácticas se reproducen y el intimidar a las bandas locales entre ellos mismos a través de la violencia, nosotros llevamos 20 años padeciéndolo, era cuestión de tiempo de que ese modelo ustedes lo replicaran con bandas locales. No necesariamente se requiere de cárteles mexicanos, es como una franquicia, ¿no? Existen ya evidencia suficiente que nos permite asegurar precisamente que este modelo, que lo que hoy estamos viendo y que es noticia de escándalo, se siga replicando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado chileno? Eso. Que no se caiga en la impunidad, que no sea un número más, que se sepa qué pasó, por qué pasó y que los culpables terminen pagando para que sea el principal disuasivo. No tanto preocuparnos porque hubo un homicidio violento en estas condiciones. Este homicidio se llegó a la verdad, se está judicializando y se va a castigar al culpable aunque esté preso, y porque el preso tuvo comunicación con el exterior. Bueno, que eso es uno de los problemas que tenemos acá, que hay comunicación constante entre quienes están privados de libertad y el resto de la ciudadanía. Así es, nosotros tenemos un problema creciente. De hecho, hace 2 días, en lo personal, yo pude intervenir favorablemente, no se alcanzó a consumar, pero nosotros le llamamos secuestro virtual, en donde a través de llamadas de celular y el delincuente está preso y estaba en un reclusorio en la ciudad en Tamaulipas, a 5 horas de aquí de la Ciudad de México, y estaba cometiendo el ilícito vía celular en la Ciudad de México. Y la víctima estuvo muy cercana a pagar un rescate de algo que no estaba siendo real. Y es más barato un secuestro virtual o una extorsión que un secuestro de alto impacto. Aquí lo importante es que la autoridad tenga las capacidades reales para judicializar, y así no se pudo impedir el ilícito, que se lleve y se castiga al culpable. Sí. Ahí, Eduardo, hay un punto importante, porque más allá de los hechos particulares que podamos ir revisando, están los síntomas, está la sintomatología del escenario, está lo que uno ve y dice, México en los 90. Ah, mira, Eduardo Gómez nos habla de el México de los 90. ¿Qué veía uno en México de los 90? Y tú me puedes ir corrigiendo, Eduardo, ¿me ayudas, por favor? Principios de corrupción en la policía, tomadas por el narco. Municipios también, autoridades políticas tomadas por el narco, entregas de droga por parte de los narcotraficantes a la policía o a la autoridad para simular que se hacían cosas en contra del narcotráfico. Esas cosas uno las veía en los 90 en México, estoy bien, ¿no? ¿Eso lo estamos viendo aquí en Chile? ¿Tú crees que se ve eso? En los 90 veíamos una policía nulificada. En los 90 veíamos violencia focalizada en lugares remotos, no alcanzaba a permear a la sociedad mexicana en su conjunto, lo veíamos algo lejano. Como es un problema entre narcos y ellos están en la sierra, en el cerro, en los bosques, no nos va a llegar esa violencia. Eso Perfecto. Es lo que veíamos nosotros en los 90, pero ya estaba el diagnóstico que la violencia ante la incapacidad de la policía de aquel entonces, que no teníamos por mucho de las capacidades reales que hoy se tiene la policía, sobre todo desde el punto de vista de la normativa, y hablábamos de una nulificación. La policía estaba nulificada. Hoy Eduardo, violencia nos llevó a otro escenario. Eso te iba a pedir. ¿A qué te refieres con una policía nulificada, para entenderlo? Porque si tú estás comparándolo con la policía chilena, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ves en la policía chilena que eventualmente se podría estar nulificando? ¿Qué es lo que yo vi hace 1 año y medio? Que el fenómeno social de la delincuencia organizada que empezaba a asomar su violencia en tu país no tenía preparada a la policía para un impacto de esta magnitud. La diferencia es que la policía, la de investigación, los carabineros, se han estado preparando precisamente para prever un escenario. Ustedes tienen un homicidio de esa violencia y fue noticia nacional. Nosotros tuvimos ayer 82 homicidios y hemos tenido masacres recientemente de 20 individuos en un poblado del estado de Guerrero,
y podría yo leerles la relatoria de los 82, 83 homicidios de ayer y tienen la misma violencia de uno solo en el país de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se preparó la Policía de Investigación y los carabineros? Pues que es un solo homicidio y es noticia nacional. Pero Eduardo, y están... además tú tienes un punto que es súper importante, porque por más que se preparen las policías, carabineros y la PDI, si es que no se persigue y no se castiga a quienes cometen estos delitos atroces, no se saca nada. No se saca nada. O sea, el caso de este tipo que 2 veces fue expulsado de nuestro país y 2 veces volvió a ingresar. ¿Para qué? Para seguir delinquiendo y para liderar una banda que finalmente sus soldados se rebelan en contra de él. Lo que te demuestra es que si no hay mano dura en cuanto a lo penal o a un correlato entre lo que hacen las policías y lo que hacen los sistemas de justicia o tribunales, no se va a ganar la pelea. Aquí, en realidad, este sujeto, ¿por qué ingresaba a su hermoso país? Por la simple y sencilla razón, porque se conjuntan 2 condiciones, porque quiere y porque puede. Exacto. Sí. Exacto. Si no pudiera o no quisiera, estaría en su país, probablemente o reivindicándose o llevando una actividad delictiva. ¿Por qué regresó 2 veces? Porque quiso y porque pudo. Ahí tiene una falencia. Y le costó la vida, costó la vida y muy joven, de 25 años. Sí. Ese mensaje va a permear a organizaciones similares. Eso no significa que vaya a bajar la violencia, eso no significa que vaya a bajar la actividad criminal. La manera de disuadir es volver a atacar esas 2 palabras cruciales, puedo y quiero. En el momento en que el sujeto que estaba preso no pueda comunicarse o no quiera dar la orden, los de afuera no puedan ejecutar de esa manera tan violenta o no lo quieran hacer, sin duda la violencia va a dejar de ser en términos de mensajes, no nada más entre ellos, porque el mensaje también llegó a los medios, el mensaje está llegando a la comunidad entera y hay una preocupación de todos en su conjunto por esa violencia que en algún momento puede impactar a víctimas inocentes. Oye, Eduardo, sí, lo que pasa es que para poner, a volver a lo que el tema de conversación base de todo esto, el famoso plan que fue el subsecretario Vergara, a ver de la Ciudad de México, si sirve o no sirve. Primero, ¿tú crees que sirve de algo realmente, Eduardo? Y segundo, ¿serviría que nosotros copiáramos ese plan según la realidad chilena que veo que tú conoces bastante bien? El plan al que hace referencia el subsecretario yo no lo conozco. Ah, ya. Entonces, me gustaría saber si hay un plan de ese tipo o una estrategia de ese tipo en mi país. La estrategia en mi país de contención de la violencia se ha basado principalmente en dar apoyos económicos vía becas, vía subsidios directos a jóvenes que no tienen un empleo formal o no tienen acceso a la educación para evitar que ellos pudieran enrolarse en las células criminales. Mi opinión personal no se trata de victimizar a la pobreza, se trata de recuperar no nada más a los jóvenes, también a los adultos y a los niños y reincorporarlos a la vida de la normatividad vigente. Todo plan que trate de reducir la violencia, por supuesto que siempre debe de ser bienvenido, pero debe de venir no nada más el plan, la estrategia concreta para que sean medibles los resultados. Si no tenemos una métrica, va a ser muy complicado aplicar cualquier plan. ¿El plan sobre qué va? ¿A victimizar la pobreza? Si soy pobre, luego entonces soy delincuente y termino siendo violento. ¿O hacia dónde va el plan? ¿Qué pretende hacer el plan? El subsecretario hace mención de algo que también yo suscribo, es focalizarlo. Cada región, cada comunidad tiene una problemática diferente. Y esa problemática sobre el diagnóstico, ahí sí, generar un plan específico con una métrica. Si mi problema es la violencia intrafamiliar por adicciones, a lo mejor tengo que empezar por combatir la violencia intrafamiliar o violencia de género, también tiene que ver, o control de ira, o pocas oportunidades de estudio o de esparcimiento o económicas. Hay que ver la problemática focalizada sobre una comunidad y de ahí recuperar esa comunidad, pero a la comunidad involucrarla. Pretender que la autoridad va a hacer todo el trabajo y la comunidad va a ser expectativa, es imposible porque era muy poco probable prever un escenario de esa violencia
hace una semana cuando a este sujeto lo involucran, lo acribillan y mandan un mensaje. El mensaje ya lo recibimos todos y fue muy, muy claro, ¿no? Entonces, esa violencia va a seguir gestándose y se va a seguir manifestando a medida que la comunidad misma, la sociedad misma, una parte de ella sea permisiva con esos grupos actores, porque sin duda... Lamentablemente, tal como tú nos señalabas, esto del crimen organizado, del aumento de la violencia, no es algo único en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, en donde de verdad lo están pasando realmente mal. O sea, son 5 los policías en Ecuador. Exacto, que fueron asesinados y de hecho el presidente declaró estado de emergencia ante este horrible crimen. Te quiero invitar a ver el siguiente informe y seguimos conversando. Claro. Qué bestia, en una balacera metida yo en este momento. Yo en Durán, me dieron bala al carro. Una de las jornadas más violentas vivió el Ecuador tras una secuencia de hechos de terror. Más de 18 atentados en un solo día, que dejó 5 policías asesinados y varios gendarmes heridos. Por esa razón, el presidente de la República decretó el estado de excepción, que durará 45 días, es decir, hasta el 16 de septiembre, con un toque de queda que inicia a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana en las provincias de Guayas y Esmeraldas. La medida incluye la suspensión del ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilo. Entre los ataques perpetrados están artefactos explosivos en diversas unidades de policía comunitaria, coches bomba en una terminal terrestre y en gasolineras de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, así como un ataque con explosivos contra un municipio y disparos contra un centro de salud. Cuando escuchamos la balacera y ahí comenzó a gritar, pues ya había un chico tirado y la gente lo ayudaron a meter ahí adentro. Unidades tácticas de la policía y Fuerzas Armadas realizaron varios allanamientos y se detuvieron a 30 personas. Se decomisaron 8 armas de fuego, 227 municiones, 108 fusiles, más de 16.400 tacos de explosivos y 1.200 tacos de dinamita. Todo este caos generó también incidentes en sectores comerciales que ante posibles saqueos, muchos negocios prefirieron cerrar sus puertas. La crisis carcelaria en el país es atribuida a bandas criminales que se disputan el control de las prisiones, aunque también lo alimentan el hacinamiento y la falta de recursos. En uno de los centros de reclusión privados de libertad, sorprendieron a 8 agentes penitenciarios y los mantuvieron en calidad de rehenes por varias horas, colocándoles explosivos en el pecho. Protestaban por el traslado de algunos cabecillas de la cárcel de máxima seguridad a otros centros carcelarios. Acciones que no detuvieron los traslados, pues las autoridades indicaron que no se someterán a las exigencias de los presos. Vamos a cumplir las acciones que están planificadas para el día de hoy en el centro de la penitenciaría del Litoral. Tras todos estos hechos violentos, el puesto de mando unificado se activó en Guayaquil, una de las ciudades más críticas bajo el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso, a fin de adoptar acciones para combatir la inseguridad que azota